Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador, muchas gracias por acompañarnos y también saludamos a todos quienes nos ven, nos escuchan en el resto del planeta. Emilio González es nuestro invitado a esta hora. Él es director provincial del Movimiento Nacional de Pensionistas del ISFA. Él está en la ciudad de Loja y también es coordinador de la Comisión Jurídica. Emilio, muchas gracias, tu gentileza. Conoces al ISFA, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y naturalmente tienes algunos criterios y observaciones que sin duda alguna motivan este grato diálogo contigo. Bienvenido, Emilio, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Wilman, gracias, buenos días, gracias por permitirnos en un espacio en este prestigioso medio de comunicación. Bueno, sí, en verdad nosotros, pues, quien habla, me he jubilado en el año 2000 con el grado de sargento primero. Y pues de ahí hemos venido trabajando en lo que respecta con los compañeros en servicio pasivo y activos. Estamos organizados nosotros. Al momento yo soy el director provincial del Movimiento Nacional de Pensionistas en Loja. Y hemos venido haciendo un trabajo bastante nutrido. Es un proceso de integración intergeneracional libre y voluntario que agrupa a militares y policías en servicio pasivo y jubilados del Seguro General también y la sociedad en general. Debo manifestarte, mi estimado Wilman, que los pensionistas agrupados en el Movimiento Nacional de Pensionistas presentamos en el año 2016 una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Fortalecimiento para los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que fue impuesta en el tiempo del expresidente Rafael Correa, y en ese entonces era nuestro ministro de Defensa, era el economista Ricardo Patiño. Con esta ley se vulneraban algunos derechos, como se quitaban beneficios, es decir, era una ley regresiva. Es más, esta ley de fortalecimiento fue la causa de desfinanciamiento del ISFA. ¿Por qué? Porque nosotros, los soldados viejos, o viejos soldados, nosotros aportábamos el 23%, seguimos aportando y siguen aportando, para nuestra seguridad social. Okay. Mientras que con la ley de fortalecimiento, impuesta por Correa, se descontaba, se nos hacía aportar el 11%. Y esa es una causa fundamental para el desfinanciamiento hoy, en la actualidad, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque dejaron de aportar en la cantidad que correspondía, 23%, como lo señala usted. Entonces, en esas circunstancias, Emilio, se fue creando un saldo negativo, digamos, en las finanzas de la institución, con perjuicio directo, exclusivo quizás para la tropa. Así es, mi estimado Wilman. Entonces, con esa diferencia de aportación, ojo, y el Estado, por ser un régimen especial del de Fuerzas Armadas, nos aportaba el 26%, mientras que con la ley de fortalecimiento, que nosotros la llamamos la ley Patiño, se llegó a aportar, el Estado llegó a aportar el 9.15%, es decir, 3 veces menos. Esta cantidad es la gran diferencia en la aportación. Entonces, con esas cantidades, dejaba de ingresar más o menos unos 8 millones mensuales al ISFA, y eso fue la causa de desfinanciamiento. Y claro, lógicamente esto también estaba secundado con algunas malas administraciones, lógicamente, de algunos directivos que no los vamos a dar nombre porque sí va a haber problemas después. Entonces, considerando esto, nosotros hemos puesto la demanda de inconstitucionalidad a la ley de fortalecimiento, y pues en el año pasado se declaró la inconstitucionalidad. Demoró 4 años, estaban cumplidos plazos y términos en la Corte Constitucional, y esto lógicamente se volvió político hasta que tuvimos que hacer presencia y estar en las calles para que se declare esta inconstitucionalidad. Artículos. En tal virtud, pues
declarada esta inconstitucionalidad, nosotros retomamos. Ahora, nosotros también debo manifestarte, mi estimado Wilman, que nosotros, el Movimiento Nacional de Pensionistas, viene realizando varias actividades, seminarios, charlas, conferencias, para formar y capacitar a nuestros pensionistas. Si bien es cierto, quien habla, cuando ingresé yo en el año 1979, yo ingresé con 6º grado al ejército y era permitido, sí, en verdad. Y lógicamente, en ese entonces, no podíamos compararnos la preparación académica de un oficial que entraba siendo bachiller a ser subteniente, y mientras que un soldado estaba en condiciones o le dejaba ingresar con 6º grado. Y lógicamente hoy ya no estamos en esas condiciones. Claro. Y por eso es que nosotros estamos muy preocupados y estamos preparando, estamos capacitando a los compañeros. Ahora, permítame, Emilio, interrumpirte ahí brevemente para preguntar, ¿solamente es la tropa la afectada con esta denominada ley del fortalecimiento de los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas, o también los oficiales se vieron afectados por esta crisis económica que se generó internamente mientras estaba en vigencia esta ley? Sí, mi estimado Wilman. A ver, no, la afectación es a la seguridad social, policial y militar, oficiales y tropa. Todos somos afectados y por eso hoy estamos unidos y por eso hoy estamos trabajando, igual Policía Nacional, oficiales y tropa de la policía, acá en Fuerzas Armadas, oficiales y tropa, trabajamos hasta que se declaró la inconstitucionalidad de esta ley Patiño. Y hoy estamos trabajando ya en una propuesta conforme a la sentencia de Corte Constitucional, estamos ya trabajando en una propuesta de nueva ley, en la que ahí sí estamos trabajando en una ley propositiva, inclusiva, participativa, no discriminatoria, es decir, estamos involucrados todos. Hoy mismo viajo a Quito, porque nos ha invitado el ministro de Defensa que vengan para conformar mesas de trabajo y trabajar en la elaboración del proyecto de ley, que tenemos 6 meses, ya han transcurrido 3 meses, ya nos faltan 3 nomás. Ok, pero el punto clave también de la lucha, Emilio, es de los pensionistas, especialmente de la tropa, es la integración inequitativa del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, hoy integrado por el representante del gobierno de turno y 4 oficiales comandantes generales de las Fuerzas Armadas en calidad de miembros natos, y por el servicio pasivo un oficial, y apenas hay 2 representantes de la tropa. Es decir, la desventaja es permanente. ¿Y quiénes son en número los mayores aportantes? Los de la tropa, pues. Entonces, lo lógico sería que en esta reforma, o en esta nueva ley que están planteando para la seguridad social de las Fuerzas Armadas, se rompa esta discriminación que tiene la tropa, pues, mi querido Emilio. Así es, estimado Wilman. Justamente de eso te iba a manifestar. Mira que, por eso digo, antes no éramos tan preparadas la tropa, hoy estamos sumamente preparados, todos estamos en condiciones y capacidad de asumir la dirección del ISFA. Te comento que en el año 2010 se hizo una veeduría ciudadana para fiscalizar el cumplimiento de 2 artículos, 22 y 44 de la ley del ISFA, que formula el cálculo de pensiones a la cesantía y a las pensiones, y no fue atendida. Se hizo una veeduría, después el Consejo de Participación Ciudadana demandó ante un juzgado de lo penal de Pichincha, después pasó a la Corte Provincial, y te cuento que ahí es el problema. Ahí viene la situación de que, como nosotros estamos en desventaja, el personal de tropa, tenemos hoy solamente 2 representantes en el Consejo Directivo, y no en el Consejo Directivo es donde se debaten las normas, se debaten resoluciones, se aprueban resoluciones, se aprueban la forma de cómo hacer las cosas de administración, y ahí es cuando no nos dan paso. ¿Por qué, mi estimado Wilman? Porque se da el caso de que ellos son 6 oficiales y nosotros 2 de tropa. Imagínate que cualquier resolución no nos dan paso, pues así nos paremos de cabeza adentro. Entonces, en esta veeduría, ni con sentencia de juez competente nos dieron la información, ni con sentencia.
prefieren hacerse llamar la atención o hacerse sancionar y no dan la información. Es el recelo que hay, que hay o que tienen que no nos dan información. No sé qué pasa adentro. Nosotros tenemos muchas sospechas, pero no las podemos comprobar porque no tenemos acceso a esa información. ¿Y qué tipo de información les niegan? Por ejemplo, nosotros hemos pedido las inversiones, hemos pedido cuánto pagan por determinado seguro. Eso no nos quieren dar. ¿Cuánto se invierte en determinada fracción, por ejemplo, digamos en Andec, o cuánto se invierte en el Banco General Rumiñahui? ¿Cuánto hay de ganancia? Y no nos dan. Ese es el grave problema. Y eso por ahí. En otras inversiones que, por ejemplo, que las califican de reservadas, sí, lógicamente por estrategia económica y de inversión, no debe salir a la luz hasta que se haga el negocio, pero luego esa información debe fluir, debe entregarse a todos los pensionistas o a los que lo requieran, y nosotros somos los pensionistas. Por eso es el problema, mi estimado Wilman. Asimismo, se tramitó y se presentó un proyecto de reforma al artículo 6 y al 8 de la seguridad de las Fuerzas Armadas, y ahí viene, mira, en la actualidad, o sea, de hoy hacia atrás, el Consejo Directivo está integrado por el Ministro de Defensa como representante del gobierno, los 3 comandantes de Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre y Fuerza Naval, el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ellos son miembros natos por ley, ojo, y un oficial en servicio pasivo, total 6 oficiales. Ahora, y dos voluntarios, 2 personal de tropa, que no hacemos nada porque tenemos voz, tenemos voto, pero con eso no influimos en nada. Entonces, nosotros considerando y viendo que esta es la gran falencia de nuestra actual ley del ISFA, nosotros hemos trabajado desde el año pasado en la propuesta de reformar estos 2 artículos. Y hemos propuesto de que el Consejo Directivo debe estar conformado, sí, por el representante del gobierno, que será el ministro de Defensa, lógicamente, por supuesto, y no podemos oponernos, porque el gobierno, el Estado también aporta para las pensiones. Ahí no hay ningún problema. Pero hemos propuesto que debe ser un oficial de servicio activo con su delegado o su delegado, un personal activo de la tropa con su delegado o representante, 3 representantes de la tropa en servicio pasivo y 2 representantes de los oficiales en servicio pasivo. ¿Por qué proponemos que nosotros debemos ser más representantes? De acuerdo al principio constitucional, nosotros debemos tener, somos el 82% de la tropa de afiliados, más del 82% de pensionistas de tropa. En tal virtud, en términos constitucionales, nosotros debemos tener el 82% de representatividad en el Consejo Directivo del ISFA, y no es así. Y por eso es que hoy hemos propuesto esto, y hemos venido trabajando en más de unas 30 reuniones con la Comisión Jurídica, la Comisión de lo Laboral y Social de la Asamblea anterior, lógicamente, y quedó aprobada esta propuesta ya. ¿Para qué? La Asamblea hoy entrante, pues cuando ya le toque el tema, pues nosotros estamos trabajando en eso y se integra a la propuesta a la nueva ley del ISFA. Eso por un lado, esa es la conformación del Consejo Directivo. Ahora, la designación del director del ISFA. En la actualidad, hacia atrás, era nombrado de una terna que propone el ministro de Defensa, es decir, van a ser sus coidiarios, sus allegados. Naturalmente. Creemos que eso no es lo técnico. Nosotros consideramos de que el director del ISFA debe ser nombrado de acuerdo a un concurso público de méritos y oposición, porque aquí necesitamos personas técnicas, aquí necesitamos gente que sepa de números, que sepa de economía, que sepa de administración. Ojo, no digo que ellos no saben, lo podrán saber, y mucho tal vez, pero nos han demostrado hasta aquí que no lo están haciendo muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, entonces puede entrar a dirigir, a ser el director del ISFA, el soldado, el cabo, el general, el coronel, el teniente, el subteniente, quien sea. Y ojo, y si es que no hubiere gente preparada dentro de los pensionistas, dentro de los asegurados,
pues tendrá que entrar un personal particular, un personal civil, pero nosotros necesitamos técnicos. ¿Por qué? Aquí están nuestras aportaciones, nuestros ahorros de toda nuestra vida militar. Aquí está el dinero que nos va a sustentar la vida, el resto de nuestra existencia, hasta cuando estemos viejitos. Entonces, eso necesitamos que sea bien manejado. Y ojo, y eso solamente voy a mencionar, por ejemplo, la empresa Andec es una empresa del ISPA, inversión del ISPA, pero se da el caso de que estuvo quebrada y tuvieron que invertirle como 30 millones de dólares. ¿Para qué? Para que reviva, digamos, en estos términos, para que no quiebre totalmente. Ojo, pero ¿qué pasó? O sea, en una empresa tiene que haber ganancia, tiene que haber rentabilidad. No puedo ponerle un gerente que me haga perder la empresa, que me quiebre, ¿no es cierto? Entonces, también los directores departamentales tienen que entrar de acuerdo a un concurso de méritos y oposición y no a viserazo. Con el pase vaya un coronel, vaya un sargento, que de paso no se da, sino vaya un coronel o vaya X militar a dirigir la regional, vaya de gerente a una empresa de estas. No, señor. Nosotros queremos que aquí vaya gente técnica para que maneje y haga producir las empresas que deben ser rentables para que nos paguen nuestras pensiones a futuro. Eso, mi estimado Wilman. Asimismo, en la actualidad se viene trabajando la propuesta para fortalecer el sustento y el fondo provisional de la seguridad social militar con igualdad y equidad, con integración de un equipo multidisciplinario. Es decir, ya son 3 meses que hemos venido trabajando esto todas las noches, 3 horas diarias, todas las noches en esta propuesta de ley. Estamos ya terminándola. Y lógicamente en esta propuesta de ley tenemos algunas cosas que ver, y que también esta ley permite el desfinanciamiento del ISPA, como por ejemplo, el principio constitucional dice que un asegurado no puede ganar más de X salarios mínimos vitales. Por ejemplo, hablemos en términos reales, más de unos 2,000 o 3,000 dólares. Pero aquí se da el caso que algunos tienen pensiones doradas de 4 o 5 mil dólares. Mientras que otros tienen pensiones hasta menos de 600 dólares, hasta de 500, hasta de 400, algunos viejitos. Ojo, entonces eso no es justo, que lógicamente esto va en relación a sus años de servicio, sí, de acuerdo, pero si un sargento se retira con 20 años y un coronel se retira con 20 años, yo creo que tiene que ganar lo mismo, ¿no es cierto? Ahora Emilio, es importante también considerar de que la lucha de ustedes no es nada fácil, porque por supuesto van al concepto mismo de buscar un equilibrio en el manejo administrativo y financiero inversionista del ISPA, pero ustedes se topan ahí con un nivel jerárquico que es la columna vertebral de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo volverlo más civil al ISPA, más justo, en un escenario estrictamente castrense? Ya, ahí viene la lucha y lo tenaz. Sí, claro, antes, bueno, sí, Fuerzas Armadas es una institución piramidal, vertical, sí, de acuerdo, sí. Y no estamos nosotros, ojo, no estamos topando eso. Es más, yo mismo me siento y todos nos sentimos muy orgullosos porque todo lo que tengo, todo lo que soy, yo me debo y doy gracias, y eso es gracias a Fuerzas Armadas y gracias a mi arma que me dio las facilidades para que yo me siguiera preparando, ¿no es cierto? Y eso tiene que revertirse en beneficio de la institución, ojo. Por eso es que nosotros no estamos topando la estabilidad de Fuerzas Armadas y mucho menos del Estado, no. Nosotros, es más, estamos fortaleciendo eso, pero sí con equidad, pero sí con participación, ojo, y nosotros no estamos en contra de los oficiales, no estoy en contra del director, no, pero sí nosotros queremos que nos den cuentas claras, pero sí nosotros queremos participar, pero sí queremos nosotros que nos escuchen. Decía, antes no éramos muy preparados, pero hoy sí, la gente está preparada. Hoy hay hay sargentos, hay suboficiales, hay cabos, hay soldados con tercer nivel, cuarto nivel, y otros hasta con quinto nivel, ojo. Ojo, entonces sí estamos preparados, sí queremos trabajar, y ojo, denos la oportunidad,
Dennos ese espacio para nosotros demostrarles que sí podemos, que sí sabemos, que estamos en condiciones y en capacidad de ayudarles a ellos. Porque no es justo, a ver, lo mismo la ley de servicio público dice que ninguna persona, ningún empleado público, que de paso nosotros somos empleados públicos, los militares, ningún empleado público debe percibir 2 sueldos ni desempeñar 2 funciones en lo público, pues, estando en servicio activo. Por ejemplo, siendo comandante general del ejército, siendo comandante de la FAE o jefe del comando conjunto, debe estar en el comando conjunto, comandando fuerzas, no administrando dineros, compañeros. Acá en el ISPA necesitamos personas técnicas, necesitamos gente. Ahí hay 2 ingresos salariales, entonces. Por supuesto que debe ser, ¿no es cierto? El ministro de Defensa es un general en servicio pasivo, sí, pero la ley prohíbe eso, ¿no es cierto? Dos sueldos. Ojo, entonces todo eso tiene que reverse. Y otra cosa y otra causa también del desfinanciamiento del ISPA también es, por ejemplo, ¿cómo así a un mayor, a un capitán le dan 200,000 de crédito, mientras al cabo, que debe tener el mismo alcance, no alcance en sueldo, pero sí misma oportunidad, no avanza a coger 40, 50,000 de crédito? Que lógicamente eso va en relación a sus ingresos. Ahora, entonces, un punto clave también, y perdone la interrupción, está en la ruptura de las denominadas cláusulas de confidencialidad que han firmado todos los miembros del directorio del ISPA. Y eso limita la posibilidad de acceder a la información que usted precisamente evidencia como queja para conocer inversiones, rendimientos o inclusive pérdida, cartera vencida. Entonces, ¿cómo romper estas cláusulas de confidencialidad? A través de las reformas a la ley que están haciendo ahora, mejorando el equilibrio en el consejo directivo del ISPA o mediante una resolución. ¿Qué se piensa hacer? ¿Cómo van a luchar ustedes frente a esta restricción de la información a través de las cláusulas de confidencialidad? Emilio. Sí, solamente concluyo la idea que tenía respecto. Por ejemplo, no es justo, estimado Wilman, por ejemplo, que a Wilman Sánchez le den un crédito de 300,000, mientras que al cabo le dan de 40 a 50,000. Nosotros creemos que hay que poner un techo a los créditos, que todos tengan la oportunidad de tener un crédito máximo de 150,000. De ahí para arriba, pues el que tenga más alcance, que lo hagamos en otra institución. Pero acá no podemos desfinanciar el fondo de créditos, el fondo de sustentabilidad del ISPA. Ahora, contestando lo tuyo que me preguntas, sí, respecto al acta de confidencialidad, esa es una mordaza para que quien firma no pueda hablar. Pero ojo, esta acta de confidencialidad, quien habla como abogado y que trabajó en Seguridad Nacional, por ejemplo, esto es manejable. Sí, de hecho, en toda institución va a haber confidencialidad de información que no se debe divulgar. Por ejemplo, una compañía importadora no puede decir, voy a importar tal cosa y cantar a los 4 vientos. No. Sí, hasta cierto punto no se puede divulgar esa información, pero va a llegar un momento que sí, ya la tuvimos, el beneficio, ya compramos dicha mercadería, ya hoy podemos hablar de qué pasó, ¿no es cierto? Y se quita esa confidencialidad. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, esto nosotros en el ISPA, cuando estemos con paridad o igualdad de representantes en el consejo directivo, pues tenemos que tratarlo. Sí, de hecho va a haber algunos puntos confidenciales. En lo económico especialmente, que hablemos específicamente en inversiones, ¿no es cierto? Porque eso es el recelo. Sí va a haber, pero ¿hasta cuándo? Tiene que haber una fecha, un tiempo, un periodo, decir, hasta que se concluya el contrato, ¿no es cierto? Para que no nos gane otra empresa, la competencia, en otras palabras. Pero más de eso no puede haber. ¿Por qué? Porque esta no es unidad militar. En una unidad militar, si tenemos la información reservada, secreta, secretísima, ahí sí, porque son operaciones militares, pero acá no. Acá solo en lo económico puede haber la reserva hasta cierto punto, pero no toda la vida. Ojo, y además la información debe reposar ahí. Y el momento que venga y pida cualquier
perdón, cualquier pensionista o aportante al ISPA, se le debe dar, lógicamente, ¿no es cierto? Se le debe dar, porque tiene que tener conocimiento, ¿no ve que es nuestra inversión? Es nuestro dinero que está ahí, y hoy no. Y claro, algunos que no lo vemos con buenos ojos, sí decimos, no, ya no puedo hablar, no, sí se puede hablar, firmo el documento de confidencialidad, pero tengo que hablar las cosas hasta cierto punto, lógicamente, sí, es la mordaza, pero nosotros eso tenemos que, no lo vamos a echar abajo el documento de confidencialidad, pero sí a regular la confidencialidad. Ese es el término, mi estimado Wilman. Por eso es que nosotros hay el riesgo de que hubo inversiones peligrosas, irreversibles, como le pasa ahora mismo al ISPOL. Más de 500 millones de dólares habría perdido, ni siquiera la cifra determinada se sabe. Pero en el caso del ISPA hay también ese riesgo y los pensionistas temen que haya pasado aquello y por eso la confidencialidad, por eso el cierre de información, o es una elucubración que no corresponde verdaderamente y que por el contrario su manejo administrativo ha sido relativamente bien. Yo creo ciegamente en el derecho, en las actividades de las personas y creo que todos lo hacemos de buen corazón, de buena fe. Pero sin embargo, al negarse la información, por ejemplo, en las inversiones, por ejemplo, en GEINCO, en Inmosolución, por ejemplo, en empresas que quebraron, ¿y por qué no quieren dar la información? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo creo que, bueno, si voy a quebrar no invierto en esa empresa, pero si voy a ganar yo tengo que invertir, y si se quebró por un desastre, por alguna cosa, pues tiene que estar la información ahí y se debe dar a los usuarios, a la gente que necesita saber, mi estimado Wilman. Y eso, por eso digo, por eso necesitamos estar en el consejo directivo, necesitamos más representantes ahí. ¿Para qué? El momento que venga una propuesta, y de hecho tenemos que fiscalizar todas esas empresas y ver toda esa información que pasó, porque no es justo que Emilio González le pongan de gerente en una empresa y Emilio González la quiebre la empresa. No, tiene que responder por la administración, ese gerente, ese director, ese presidente de esa empresa, mi estimado Wilman. Por eso es que ellos tapan mucho la información. Ya te digo, te decía, estimado Wilman, que muchas veces ellos pretenden hacerse llamar la atención, prefieren que les sancionen y no dar la información. Y hoy mismo, por eso mismo te digo, estamos trabajando en esto y están un poco inquietos, sí. Y yo les digo, no se inquieten mucho, nosotros no estamos tratando de hacer mal, no vamos a hacer daño a nadie, nosotros trabajamos por el bienestar de la institución, trabajamos por el bienestar de Fuerzas Armadas y lógicamente del Estado. Y nosotros como miembros de Fuerzas Armadas seguimos, soldado un día, soldada toda la vida, seguimos trabajando en beneficio de Fuerzas Armadas, pero asimismo con igualdad, sin discriminación, que sea participativo, que todos tengamos la opción de opinar, que a todos nos escuchen, que ahora ya no. Cuando yo estaba uniformado, sí, de la prevención para adentro, sí me podían mandar a callar, a decir haga esto, pero ya acá afuera ya somos personas civiles, somos particulares, somos ciudadanía como todos los ecuatorianos, y necesitamos también saber qué está pasando con nuestra institución, con nuestro patrono, que nos va a dar de comer el resto de nuestra vida. O si no, pues mira, hay voces medias no tan creíbles que yo digo, pero que a lo mejor para el 2023 la seguridad social, no solamente el ISPA, el ISPOL, seguridad social, el Seguro General, ISPA, ISPOL, ya no habrá para pagar a pensionistas. ¿Por qué? Ahí viene la otra causa de desfinanciamiento, que los 10 años del gobierno anterior, por ejemplo, 14 años diré, tomaron los dineros de ahí. Y ahora el seguro, la seguridad social en general está en serios aprietos, está en serios problemas. ¿Por qué? Porque desde el inicio debía haberse administrado bien y metieron la mano ahí. Por eso es, mi estimado Wilman, que la dirección del Movimiento Nacional de Pensionistas, dentro de sus objetivos, también fomenta la capacitación y la formación de sus integrantes. Y es por eso que hoy mismo, para los primeros días de julio, tenemos previsto un seminario para los pensionistas y para la ciudadanía en general sobre seguridad social. Ojo, ninguna institución pública ni privada, ninguna universidad, ni colegio, ni instituto no forma en esta situación, pero nosotros
nosotros venimos dando charlas, venimos dando conferencias, venimos dando seminarios y está previsto el próximo seminario para los primeros días de julio. Tenemos previsto, ya tenemos el personal docente y nos están auspiciando una universidad y posiblemente 2 universidades. Okay. Y eso es la invitación que también aprovecho tu espacio, mi estimado Wilman, para invitar a todos los compañeros pensionistas de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional y pensionistas en general, de Seguro General y ciudadanía también, que deseen asistir, están cordialmente invitados, mi estimado Wilman. Muy bien. Emilio, muchas gracias, su gentileza. Emilio González, director provincial del Movimiento Nacional de Pensionistas del ISFA y coordinador de la Comisión Jurídica. Muy amable por su participación, Emilio. Gracias, mi estimado Wilman, y a las órdenes, cuando usted requiera cualquier información, nosotros estamos prestos para dársela, mi estimado Wilman. Gracias y buenos días a la ciudadanía. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.